Bien, seguimos con el estudio de Isaías 51, segunda parte. Sin más preámbulos, empezamos, va a ser cortito. Uy, cuando digo eso, entonces es largo. Pero bueno, haremos lo que podamos. El viernes pasado vimos el primer punto, que es Dios cuidará de que ese remanente no perezca. Lo vamos a dejar ahí porque ya lo vimos. Avanzamos. Vamos a ver todo lo que podamos hoy. Punto 2, Dios libertará a su pueblo y bendecirá a las naciones que hayan quedado, versículos del 4 al 8. Y creo que también vamos a ver el punto 3, el mismo poder omnímodo. Omnímodo significa total, grande, ¿vale? Majestuoso, todopoderoso. Que obró en el pasado, obrará también de nuevo para Israel. Todo lo que podamos de eso también lo veremos. Bien, así que estamos en el punto 2. Dios libertará a su pueblo y bendecirá a las naciones que hayan quedado. Dice así la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor del 4 al 8. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Gloria a Dios. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Bien, vamos a analizar estos versículos que están bastante claros, pero vamos a ir viendo cosas. Si nos centramos en el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Estad atentos, pueblo mío, nación mía. ¿De qué nación está hablando? Israel. O sea, esto va dirigido a Israel. No hay duda, o sea, no podemos entenderlo de otra manera. No se puede entender de otra manera, es para Israel. Esto nos traslada directamente al tiempo futuro del reino milenial. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Pues esto se va a cumplir fehacientemente en la tierra de una manera visible, a modo de reino, o sea, de reino visible, pues en el reino cuando el Señor vuelva. Es que no puede ser de otra manera. No se puede entender de otra manera. A ver, estos que dicen que el reino es ahora, tienen un problema de entendimiento grave de la Escritura. ¿Cómo puede ser que el reino sea ahora, el reino sobre la tierra, quiero decir, que dicen que es, ¿no? ¿Cómo puede ser eso y al mismo tiempo que la palabra diga el mundo entero está bajo el maligno? Primera de Juan 5:19, que es la realidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Dos reinos al mismo tiempo? ¿En disputa? ¿Una especie de dualismo? No, Dios está sentado en el trono. ¿Y por qué el Señor enseñó diciendo que orásemos, venga a nosotros tu reino? Hágase tu voluntad, así como ha hecho los cielos aquí la tierra. ¿Esta oración ha sido contestada? No ha sido contestada todavía. Aún se ha de hacer esa oración en el sentido de lo que significa esa oración. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿En qué momento? No ha ocurrido en 2000 años. Y esta promesa es para Israel. Nada que ver con la Iglesia. Porque la Iglesia, aunque el reino de Dios está dentro de la Iglesia, que significa que nosotros vivimos interiormente en una teocracia, es decir, que se tiene que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso nadie lo duda, es más, es así como es, en la tierra, en el mundo, eso no existe. Nosotros somos pasajeros en esta vida.
Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Y sabemos que en todo este tiempo, ya a partir de que el momento que el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis, hasta que digáis, en todo este tiempo que aún sigue, pues Israel ha quedado desvanecido, ¿no? Entre las naciones. Los judíos han quedado esparcidos y hace relativamente poco que se han vuelto a juntar en su tierra, pero todavía son huesos secos, como dice Ezequiel. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta palabra del versículo 4? ¿Cuándo se va a cumplir? Y tiene cumplimiento, que Dios no miente. Pues se tiene que cumplir sobre Israel, no sobre la Iglesia, porque en la Iglesia ya está el reino. El reino está ya en la Iglesia. Si tú eres de Cristo, el reino de Dios está dentro de ti. ¿Amén? Claro. Pero el reino de Dios no está en el mundo, en este mundo, sino todo lo contrario, ¿no? El que ama al mundo, ¿qué dice la palabra, no? Entonces, sin embargo, aquí está escrito que esto tiene que pasar, que tiene que venir la justicia perdurable. ¿Os acordáis que lo estamos estudiando también en Daniel 9, ¿no? Las 70 semanas de Daniel? La justicia perdurable. ¿Cuándo será eso? Esa es la pregunta. Si no es ahora y no ha sido hasta ahora, ¿cuándo va a ser? La respuesta es muy clara: cuando vuelva el Señor en gloria. Cuando vuelva el Señor y establezca su reino sobre la tierra. Como dice la palabra, por 1000 años. Es que lo dice, 1000 años. No te está hablando exactamente 1000 años. Entonces, estos que dicen que ahora es el reino, que es lo que estaba diciendo en un principio, están equivocadísimos. ¿Y sabéis de dónde viene eso? Eso viene de los tiempos, eso viene del siglo IV, de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un hombre muy usado por Dios. El famoso San Agustín, que dicen los católicos, ¿vale? Fue un hombre muy usado por Dios y en materia de soteriología, es decir, de salvación, tenía una doctrina correctísima, ¿no? Que es Dios quien escoge. Pero en materia de escatología era un negado, un negado. Entonces, ¿qué pasó? Que él fue testigo de cómo Constantino, el emperador Constantino, declaró que la religión de Pedro, la religión de San Pedro, así mismo lo dijo, iba a ser la religión del Imperio Romano. Y él entendió, él junto con muchos otros no, pero con muchos otros, que hasta entonces habían tenido un entendimiento premilenarista, es decir, que Cristo vuelve y establece su reino. Los 3 primeros siglos del cristianismo fue así. A partir de Agustín de Hipona, al ver que se producía el aparente milagro de que en Roma el Imperio Romano iba a ser cristiano, pues cambiaron esa doctrina escatológica y dijeron, no, el reino es ahora, porque fíjate cómo se está cristianizando este mundo, ¿me entiendes? Y de ahí surgió el papado. Y eso pasaron siglos, y luego vino la Reforma, y los reformadores bastante trabajo tuvieron con establecer la doctrina correcta en cuanto a salvación. Bastante trabajo tuvieron. Pero no fueron más allá en cuestión de escatología. Por eso Calvino incluso dijo, la Iglesia es semper reformanda, que significa la Iglesia se tiene que ir reformando. No es una reforma ahora y es acabado. No, hay muchos temas pendientes. Eso lo dijo Calvino. Y es verdad. Pero muchos se quedaron ya con esa doctrina que viene del catolicismo, de que el reino ya había venido y, porque, para muestra un botón, el Imperio Romano se había vuelto cristiano, que no es verdad, todos sabemos, se volvió en todo caso católico romano, o de ahí surgió el catolicismo romano, mejor dicho, con todo lo que sabemos, no hace falta que digamos mucho al respecto. Entonces, estos cristianos que hoy en día aún están diciendo que ya de verdad es que no hay mucho amor por la Escritura, porque si estudiaran un poco solamente el profeta Isaías se darían cuenta que lo que están queriendo no es cierto. Estos que están diciendo de que el reino milenial es ahora, aunque es espiritual, y te dicen así, dicen que es espiritual, medio espiritual, no sé qué, no sé cuánto, es una cosa rarísima. Si estudiaran la Biblia de verdad dirían, no, ahora no es el reino todavía. La casa de Israel ha quedado desierta. El reino sí está en la iglesia, pero la iglesia no es el reino. La iglesia no es el reino. El reino está en la iglesia, pero la iglesia no es el reino. Y el reino no vendrá hasta que vuelva el rey, por lo más es lógico. ¿Cómo puede haber un reino sin rey?
¿Me entiendes? Así que cuando vuelva Jesucristo en gloria, no a por nosotros, sino luego en gloria, entonces sí establecerá el reino, como está escrito, pues Isaías y todo, prácticamente toda la Biblia habla de eso. ¿Me entendéis? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque si no nos estamos equivocando. Por eso hay tantos cristianos bien intencionados que lo que intentan es promocionar el reino, dicen establecer el reino. Pero ¿qué reino vas a establecer si el rey aún no ha vuelto? Si la iglesia tiene que vivir como vivió Jesús, que siendo el rey, vivió como siervo. ¿O es que somos más que Jesús? ¿Me entiendes? Oh, y es que esto va en contra de lo que he aprendido, como muchas otras cosas. Como todos hemos aprendido mucha mentira, unos más, otros menos, a lo largo de los años. Pero los que amamos al Señor vamos buscando la verdad. Yo era de aquellos que enseñaba que la salvación se perdía. Yo enseñaba eso. Hasta el 2010 yo enseñaba eso, que la salvación se podía perder. ¿Pero qué estaba diciendo con eso? Pues si lo piensas bien, estaba diciendo que Dios es un Dios pequeñito, que no puede mantener mi salvación. Y claro, todo eso me fue dando vueltas a la cabeza. Y empecé a buscar, y empecé a orar, y el Señor me llevó a la sana doctrina en ese sentido. Porque yo venía del mundo neopentecostal. Entonces, entre los pentecostales, los que se llaman pentecostales, sí hay sana doctrina, pero no la tienen toda. Tienen una buena doctrina en cuanto a escatología. Normalmente son premilenialistas, como yo, son dispensacionalistas, no todos, como yo, y son pretribulacionistas, como yo. Pero en su teología son un desastre, son arminianos. Y ser arminiano es un desastre, porque estás diciendo que Dios es un Dios pequeño que no puede guardar tu salvación. Por eso, la verdad no está en una denominación o en esta o en la otra. La verdad está en la palabra de Dios. Y el diablo bien que se ha encargado de ir dividiendo y haciendo divisiones. Y tantos se han prestado a eso. Entonces, no, hermanos, la Biblia hay que interpretarla como está escrita. Como está escrita. Y si Isaías te dice aquí, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, eso es Israel. Y el cumplimiento es para Israel, no para la iglesia ni existía ni estaba en la mente de nadie entonces. ¿Quién habló por primera vez sobre la iglesia, de la iglesia? Fue Jesús quien habló sobre la iglesia. Fue Jesús. Antes no hubo nadie que hablara sobre la iglesia, porque ese concepto no existía. Aunque estaba en la mente de Dios, claro. No existía para los hombres, quiero decir, pero esto era el plan de Dios. Bien, valga todo este comentario para entender mejor las cosas. Y ya que cada uno haga su capa un sayo, yo ya no puedo hacer más. Yo solo digo lo que digo y que cada uno se encargue de buscar la verdad. Hasta ahí. Pero yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir. Bien, entonces esto nos traslada directamente al tiempo futuro del reino milenial, el gobierno del siervo, con esa mayúscula, que es Cristo, sobre el reino terrenal de Israel, hará que la justicia prevalezca para el beneficio de las naciones que hayan quedado o las que se formen en ese tiempo venidero. El reino sobre la tierra. Hermanos, cuando hablamos del reino sobre la tierra, estamos hablando de un reino visible, tangible, sustancial, verdadero. Una teocracia al uso, o sea, completa. Eso no existe. Existió un poquito en Israel en tiempos de Salomón y se desvaneció pronto porque no era el tiempo aún. Claro. Aún Cristo tenía que nacer, morir, resucitar, ser ascendido y luego volver. Y estamos muy cerca de ese tiempo ya, del establecimiento del reino sobre la tierra. Y cuando vuelva Cristo en gloria y nosotros con Él, eso se va a producir. Porque nosotros somos la desposada de Cristo, estaremos siempre con Él. Gloria a Dios, qué privilegio. Así que conviene que tengamos las cosas claras en nuestra mente, que realmente entendamos bien la palabra de Dios. Porque sí se va a cumplir el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, eso se va a cumplir. Hágase tu voluntad, como se echan los cielos aquí en la tierra. Y eso será así cuando
el mundo ya no tenga nada que ver con el maligno, bajo el que está ahora mismo, por concesión de Dios, claro, no porque el maligno tenga poder para eso, sino porque Dios se lo concede. De la misma manera que tiene que levantarse el anticristo, que durará poco, ya aprenderemos más este domingo, si Dios quiere, etcétera, etcétera. Vivimos en tiempos apasionantes, realmente, apasionantes. Estamos al inicio, entiendo, esta es mi forma de verlo, casi al inicio de la séptima semana, que puede producirse, no sé cuándo, pero pronto, 1 año o 2, esta es mi opinión. Estoy dando mi opinión aquí, ¿vale? Según el entendimiento bíblico que tengo, ¿vale? Según lo que la Biblia me enseña y yo interpreto que enseña. Y esto hay que decirlo y hay que dejarlo bien claro. La profecía se sabe que es verdad, que el entendimiento correcto de la profecía es verdad cuando se cumple. Nosotros no estamos aquí para predecir, estamos aquí para enseñar. Entonces, cuando se cumpla diremos, sí, hemos entendido bien. ¿Me entendéis? Aunque, dicho esto, seamos inteligentes. Si realmente estamos muy convencidos de lo que decimos, no vamos a dejar de decirlo y no vamos a dejar de obrar en consecuencia. Y con esto que estoy diciendo, pues lo que ya dije antes, que no quedó grabado porque no lo dije públicamente, pues que es tiempo de buscar a Dios de todo corazón, pero de todo corazón, de que Él sea el Señor de nuestras vidas al 1000%. Esta es la enseñanza principal en cuanto al tema del trato de los tiempos, del tiempo que estamos viviendo. No solamente para decir, uy, mira, que falta tanto, o falta menos, o falta más, no, sino con que falta poco, tenemos que vivir vidas que realmente agraden a Dios, para que nuestra entrada en el cielo sea lo más amplia posible. Porque de eso se trata, hermanos. Y no que tengamos que pasar así como por fuego, lo cual sería muy triste, porque eso es para toda la eternidad, Entrada estrechita y estrechito ahí en el cielo, ¿sabes? Poca cosa. Muy alejados no muy alejados, pero alejados. ¿Sabes lo que te digo? No, yo quiero estar con el Señor, yo amo al Señor, yo quiero estar con Él. ¿Me seguís? Y estoy hablando de salvación, No estoy hablando de perdición cuando digo entrada estrechita. No, si estos serán salvos también, pero no va a ser lo mismo. Y es por toda la eternidad. Así que nos conviene amar a Dios. Nos conviene. Amén. Bueno, dicho esto, sigo. Versículo 5, hemos leído, pero leo de nuevo. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Bueno, desde la perspectiva no del tiempo conforme al ser humano. Esto es importante, porque dice, dice, cercana está mi justicia. Jolín, y estamos hablando del año 730 a.C., que es cuando Isaías vivió. Pero ¿qué tenemos que entender? Desde la perspectiva no del tiempo conforme al ser humano, sino conforme a Dios, que es eterno, cercana está su justicia. ¿Me entiendes? O sea, esto es muy importante entenderlo. Es igual cuando se dice la venida de Cristo está próxima. En el tiempo de Dios sí fue así, porque han pasado 2000 años casi. ¿Entiendes? Me refiero cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Hay otro entendimiento también, pero no viene al caso ahora. Y es que las cosas irán sucediendo muy rápidamente una detrás de otra una vez empiecen. ¿Vale? Pero quiero decirte que hay que entender cuando los tiempos son, cuando habla así de, por ejemplo, cercana está su justicia, cuando está hablando en términos de eternidad, conforme Dios lo ve, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Que no conforme a nuestro tiempo, que evidentemente a nuestra humanidad, que no es así, como todos sabemos, ¿no? Diferente es cuando te da tiempos definidos. Y por ejemplo, Oseas, cuando te dice, por 2 días nos escondiste, 2 días, ahí te está dando un tiempo definido. ¿Ok? O cuando te dice, el reino es 1000 años, son tiempos definidos. Y la interpretación es como está escrita. Igual que, por ejemplo, los 70 años de desolación. Cuando Jeremías dice que Judá iba a estar, los judíos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Eso no es interpretativo. Eso es como es. 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, ya pudieron salir. ¿Me entiendes?
¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, hay que entender cuando está hablando en términos, digamos, según la perspectiva de Dios, como ejemplo esto, cercana está mi justicia, y fíjate que este hombre, Isaías, lo escribió 8 siglos antes de Cristo, y la justicia aún no ha sido establecida en este mundo, ¿verdad que no? Claro que no. De cuando la misma palabra te habla de tiempos definidos, 2 días, 2000 años. Es que es así, no se puede interpretar de otra manera. ¿Cómo lo vas a interpretar si te lo está diciendo? ¿Me entendéis? ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante. Entonces, esta escritura nos habla claramente de nuevo sobre el reino mesiánico que se impondrá en esta tierra cuando regrese Cristo. Escribe John MacArthur, aunque la intervención divina es cercana desde el punto de vista de la eternidad divina, el perfeccionamiento de su obra salvadora estaba a varios siglos del tiempo de Isaías, que es lo que acabo de decir yo. Las naciones que sobrevivan tras el juicio confiarán en él y entrarán en su reino. Va a haber salvación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, Mateo 25, del 32 en adelante, que el Señor viene a juzgar las naciones. Y las que hayan sido dignas entrarán en el reino. ¿Toda la nación entera? No. La nación, como nación, y los que puedan y los que estén ahí, habrá naciones que desaparecerán. No sabemos cuáles sí y cuáles no. Ahora, eso será el juicio de Cristo, no sabemos nosotros. Y en mi brazo ponen su esperanza. Aquí se ve con claridad que Dios dice las cosas como si ya fueran. Para Dios todo está hecho desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que entenderlo así, ¿vale? Esto es muy importante, hermanos. Para Dios todo está hecho desde antes, porque eso de antes y después es un concepto natural, no es un concepto sobrenatural, por llamarlo de esta manera. No es un concepto divino, porque Dios es eterno y la eternidad lo contempla todo. No hay tiempo en la eternidad, no existe el tiempo. La noción del tiempo es porque hay espacio. Porque para ir de un sitio a otro requieres de un tiempo. ¿Me seguís? O sea, el tiempo empezó a existir a partir de la creación. Cuando Dios hizo las estrellas, los planetas, la Tierra primero, luego los planetas. Ahí, a partir de ahí, ya empezó el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que se tarda de un sitio a otro. ¿Me seguís? Pero Dios vive en la eternidad. Es otro concepto, mucho más elevado. El cual es muy complejo, ¿cómo podemos entenderlo? No lo podemos entender. Solo que Dios lo ve todo y para Él todo está hecho ya desde la eternidad. Y en ese sentido, pues podemos decir en Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que comprobable, ¿no? Viene de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Las cosas de Dios. ¿Vale? Lo que llamamos espíritu. ¿De qué otra manera podemos definirlo, ¿no? 6. Dice: alzad a los cielos, se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿A qué te está diciendo que va a haber un fin de este mundo? La cuestión es ¿cuándo? El Señor todo a la vez, y en cuanto a nuestra manera de entender el tiempo, vemos que lo que dice el versículo comienza a tener lugar en el tiempo de la tribulación, es verdad, alzad los cielos, cuando dice la tierra, la destrucción sobre este mundo empieza en el Apocalipsis, ¿entendéis? Pero sí va a quedar todo muy dañado como se lee en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando vuelva el Señor, la devastación va a estar por todos los lados, pero nuestro Dios es un Dios de milagros. Es la gran diferencia. Acordaos que
Al principio dice que la tierra estaba vacía, las aguas cubrían la tierra y todo estaba como realidad, ¿no? Y Dios en 6 días, yo creo que hablo de 6 días literales, porque la palabra en hebreo es de días de 24 horas, Dios lo hizo. Y mi Dios tiene ese poder. El tuyo no sé, pero el mío sí. Mi Dios hace estas cosas. Y está escrito, y Dios no miente. Y me importa un pito lo que la ciencia de hoy en día diga al respecto, todo lo contrario, y que son necesarios miles de millones de años. Mira, para ti. Eso para ti. Para mí no. Yo le creo a Dios. Ya basta de insultarle. Así que ahí están las escrituras al respecto, Apocalipsis 6, y ahí empieza. Y junto a los juicios sobre la tierra, el mar y las aguas, ahí están también, prepara el escenario para una tierra renovada durante el milenio. O sea, va a haber toda una destrucción, pero luego durante el milenio será renovado. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Esta es la preciosísima promesa que Dios nos ha hecho. Entonces, claro, ¿cuándo entendemos cuando vaya a ser destruida la tierra, como dice Segunda de Pedro? Pensaba que lo tenía escrito, no sé si estará más adelante. Segunda de Pedro habla de la destrucción de la tierra, será quemada. Eso es, como digo, después del milenio. ¿Vale? Apocalipsis 20, al final lo dice. Ahí está. Cuando se levante otra vez Gog y Magog, etcétera, etcétera, el diablo sea soltado por un poco tiempo y luego ya venga al fin el juicio del trono, el gran trono blanco, etcétera, etcétera. Y luego los cielos nuevos, tierra nueva. Y conforme a 7:8 lo podéis leer, los enemigos de Israel perecerán, pero la salvación del siervo será para siempre. Ese es el resumen de los versículos 7 y 8. Bien, seguimos. Punto 3. El mismo poder omnímodo que obró en el pasado obrará también de nuevo para Israel. Del 9 al 16. Leemos del 9 al 10. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino de profundidad las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Hay una apelación a Dios, ¿no? Una oración clamando por el poder de Dios en acción para liberar a su pueblo. Esta es una oración del profeta inspirado por el Espíritu Santo. Así como obró el Señor en el pasado, que lo hiciera de nuevo, ciertamente en el futuro, incluso en nuestro futuro. ¿Vale? O sea, así como lo hizo en el pasado, que lo haga en el futuro. Dicha oración de liberación en el futuro se basa en todas las veces que el Señor había derrotado a Rahab. ¿Y qué es Rahab? Pues Rahab es un término que se empleaba para hacer referencia a cualquier fuerza externa que causara destrucción contra Israel. Es un término genérico. Y en concreto, si vamos a estudiarlo más en concreto, es Egipto, el faraón, ¿vale? El faraón. En tantas ocasiones, ¿no? Escribe Riri, es un comentarista, Rahab es el monstruo mitológico que simboliza a Egipto. Bien. Rahab también es la ramera que escondió en Jericó a los espías, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Vale, eso es otra cosa. Dragón, dice al dragón, Tanín en hebreo. Es una apelación al monstruo marino o terrestre, tipo serpiente o dragón. Bueno, pues es el diablo. O sea, claro, ¿vale? Porque el diablo se presenta en Apocalipsis como el dragón escarlata, ¿no? Dragón rojo. Representan las fuerzas del mal, las cuales Dios siempre vence. Y esta es la cuestión. O sea, Dios... a ver, algunos tienen un concepto dualista, ¿no? Como el bien y el mal, ¿no? O el bien y el mal. Y que se oponen. Esto es un concepto pagano. Absolutamente pagano. No es el bien y el mal, es Dios y sus enemigos abajo. Pero Dios es el que está sentado en el trono. O sea, Dios dispone todo. Así que cuando os hablen del yin-yang, o algo así, o del bien y el mal, lo coges eso y lo tiras a la basura. Eso es mentira. Porque no, ¿cómo vas a igualar a Dios con el enemigo? ¿Cómo lo vas a poner parejo? Por favor, no blasfememos. Las blasfemias, pocas, mejor ninguna.
Bien, entonces ambos ejemplos de fuerzas que Dios vence muestran que no hay verdadera oposición para el Señor, y así como fue en el pasado, será en el futuro en relación a Israel. Porque siempre es en relación a Israel. Tener eso presente. Está hablando siempre de Israel. Y ahora, en Israel ha habido esa liberación, ha habido esa manifestación de la justicia de Dios hasta esta fecha. No lo ha habido. Y nosotros desde la historia lo sabemos. Y vamos para atrás en la historia y vemos que no lo ha habido, pero lo tiene que haber. Y Dios no miente. Y eso no se puede extrapolar a la iglesia y decir, no, es que las promesas que Dios dio a Israel son para la iglesia. Falso. Falso. Las promesas que Dios dio para Israel son para Israel. Y las promesas que Dios ha dado para la iglesia son para la iglesia. Y a veces sí hay verdades que son para Israel y nosotros aprovechamos de ellas, claro que sí. Pero hay que saber diferenciar y distinguir lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Porque lo que dije antes, nosotros ya tenemos el reino en nosotros. La justicia de Dios está en nosotros ya. ¿Me entiendes? Si tú eres de Cristo, su justicia está en ti. Si tú eres de Cristo, su espíritu está en ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Me entiendes? Pero estas promesas de justicia y tal no se han cumplido para Israel. Se han cumplido para la iglesia. La iglesia es iglesia porque salva, aunque aún no se ha manifestado la salvación. También es verdad. Pero ya somos salvos y seremos salvos siempre. Desde el momento en que fuimos salvados, para siempre. La salvación no se pierde. ¿Me entiendes? Si tú eres de Cristo, eres y seguirás siendo. Porque poderoso es Dios para guardarte del mal. Entonces, si Dios ha manifestado su justicia en nosotros ya, ¿se ha cumplido esto que está aquí escrito? No. ¿Por qué? Porque esto no tiene cumplimiento en la iglesia, sino en Israel, tal y como está escrito. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido irán. Más claro agua. Otra vez, perdonadme que insista, pero ¿cómo puede el amilenialismo negar lo que ahí está escrito? Si está escrito clarísimo, si ahí te está hablando de Sión, que vendrán cantando con gozo perpetuo sobre sus cabezas, está hablando de los judíos. Los redimidos de Jehová volverán, te está hablando en plural, en futuro. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén, ¿me explico? ¿O tenemos que ir a Jerusalén, acaso? ¿Tenemos que ir a Jerusalén? Hay muchos que van a Jerusalén diciendo que están cumpliendo la palabra esta. Es una estupidez. A ver, si tú quieres ir a Jerusalén, ves, no hay ningún problema. Pero no pongas por delante que tú vas para que se cumpla esta palabra en ti, porque eres tonto entonces. No has entendido nada. No has entendido nada. Esto es para Israel nacional. Pueblo mío, nación mía. ¿Me entiendes? Una clara declaración de lo que ocurrirá con aquel Israel que ha de ser de nuevo, la nación de Dios. Lee Romanos 11 del 25 al 27 y cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Es que no me oyes. Hay que cambiar mucha teología nosotros, de verdad. Entonces, una clara declaración de lo que ocurrirá con aquel Israel que ha de ser de nuevo la nación de Dios sobre la tierra. El volver a Sión cantando significa que volverán a Jerusalén, la liberada del mal en el contexto del inicio del reino de 1000 años. Va a haber un gozo impresionante. Nosotros no tenemos gozo y alegría porque vamos a ir a Jerusalén. Nosotros tenemos gozo y alegría aquí y ahora. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y no está determinado a ninguna posición geográfica en concreto. No es porque vivas en Jerusalén que vas a tener más gozo.
O porque te vayas a la montaña más alta vas a tener más inspiración divina. O algo así, como algunos van buscando las montañas altas para tener encuentros con Dios. Tonterías por el estilo. Supersticiones. Son esas. O van a cierto país porque hay avivamiento. Como que Dios está en ese país pero no está en el tuyo. Mira, fíjate, vaya. Tonterías. Nosotros no dependemos de las cosas, hermanos. Nosotros no dependemos de los utensilios. O del no manejes, no toques, como dicen Colosenses. Nosotros dependemos de Cristo. Y su Espíritu está en cada uno de nosotros, si es que somos de Él. ¿Ves la diferencia? Entonces, esto, llévalo ahí. Esto está hablando de los judíos, no está hablando de la Iglesia. De la misma manera que cuando vean la abominación desoladora, dice, huyan a los montes de Judea. Nosotros, si en el supuesto de que fuéramos post-tribulacionistas, que no lo somos, o menos yo no, entonces me voy a tener que comprar un ticket to ride, ¿no? Un billete para irme a Jerusalén y de ahí a los montes de Judea. Porque claro, con que lo dice el Evangelio, ¿chorrada es esta? Eso está hablando de los judíos. ¿Cómo voy a comprarme yo un billete para luego ir a los montes de Judea? ¡Uy! Pero el Señor lo dijo, claro que lo dijo. ¿Y a quién se lo dijo? A la iglesia. ¿Qué iglesia? Si no existía la iglesia en el tiempo de Mateo 24. No había iglesia todavía. Entonces, ¿a quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos, que eran, ¿qué? Judíos. ¿Veis? Entonces, moraleja, hay que interpretar la palabra como está escrita, lo dije antes, ¿verdad? El texto conforme al contexto. Si no, tenemos un pretexto para hacer otro texto. Y ahí tenemos un gran problema, enorme problema. Bien, seguimos. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Nótese que dice perpetuo, es decir, para siempre. Nunca eso ha ocurrido a los judíos todavía en su historia, pero ocurrirá cuando el Señor regrese. Si te das cuenta, todo el libro de Isaías y de los profetas en general apuntan hacia el reino milenial. Por eso los discípulos de Cristo lo primero que le dijeron antes de que el Señor se fuera era: Señor, ¿en este tiempo establecerás tu reino? Porque eso es lo que tenían en la cabeza. Eso es lo que tenían en la cabeza, porque eso era el concepto suyo. Y no era un concepto errado, no lo era. Lo que pasa es que era un concepto que no tenía aplicación en ese tiempo, como ya sabemos, porque no prestaron atención a lo que dijo el Señor sobre Jerusalén: vuestra casa os es dejada desierta. ¿Hasta qué? El hasta qué es fundamental. Y por eso el Señor les dice: no os toca a vosotros saber las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero me seréis testigos. Ahí ya estaba, sí, anunciando que la Iglesia iba a ser una realidad y que iba a empezar pronto, como empezó el día de Pentecostés. ¿Te das cuenta? Y ahí te das cuenta de que Dios tiene un plan para Israel y tiene un plan para la Iglesia. Y ambas son entidades suyas, pero son diferentes. Y si lo podemos comparar, pues lo mismo que un hombre y una mujer, salvando enormes distancias. El hombre es una cosa, la mujer es otra cosa. Tienen el mismo valor, pero son creaciones diferentes. Todos estaremos de acuerdo con esto, ¿verdad? Los hombres tenemos próstata y las mujeres no, ¿vale? ¿Me entendéis? Pero todos somos de Dios. O creación de Dios, mejor dicho. Amén. Así que no seamos tan parcos en entendimiento, intentemos entender lo que la Biblia realmente quiere decir. Y lo que quiere decir la Biblia es lo que dice. Ya está. Bien. Claro, lógico, el gozo perpetuo no lo tienen los judíos. ¿Cómo lo van a tener? Si son huesos secos. Pero lo tendrán cuando el Señor haga el milagro en ellos. Como consecuencia de ello, el dolor y el gemido huirán, como no podrá ser de otro modo. Dolor y gemido que han acompañado a Israel siempre. Y eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pueblo más maltratado que el pueblo judío no ha habido pueblo sobre la tierra. Y sin embargo perdura, que ahí está el milagro. Uno dijo a otro: a ver, tú, dame una señal, dame un ejemplo. ¿Por qué tengo que creer que Dios existe? Y el otro le dijo: los judíos. Es un milagro que los judíos sigan existiendo. ¿Es verdad? Es un milagro. Y los milagros los hace Dios. Versículos 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno
y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Dios se pone por encima del enemigo, ¿verdad? Bien, en el versículo 9, si os acordáis, hemos visto la súplica a Dios para que se ponga en acción. ¿Verdad que lo dice? Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Ahí está el clamor a Dios, tal, tal. Ahora vemos su respuesta en este versículo. En el versículo que estamos estudiando. Lo primero que responde el Señor es que Él es el consolador de su pueblo. Él es el que va a hacer lo que nadie puede hacer en su tiempo. En su tiempo, no en el nuestro, en el suyo. Pero antes amonesta a su pueblo diciéndole que no debe temer al hombre moribundo, presto a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Pero eso es lo que hacía Israel siempre, temía al hombre. No le puedes temer al hombre y temerle a Dios. Va a tener que escoger si temer a Dios o temer al hombre. Amén. Porque temer al hombre significa que tu concepto de Dios es de un Dios pequeño, impotente. Y estás haciendo al hombre superior de lo que es en realidad. Cuando el hombre es una criatura caída y moribunda, es decir, presta a morir, como todos lo somos, de todos modos, ¿no? Mientras que Dios es la vida. Tú escoges. El asunto es que por un lado Israel clamaba por la acción de Dios, pero por otro lado seguía temiendo a sus enemigos. Ese doble ánimo era condenado por el Señor, que demandaba de su pueblo una fe completa en Él. Eso jamás ocurrió a lo largo de la historia de Israel y por eso jamás levantó cabeza. Esa es la razón. Esto solo ocurrirá cuando soberanamente Dios intervenga una vez por todas. Romanos 11, 25, 27, que lo cité antes. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Por mucho que el enemigo actúe con furor, nada podrá ante Dios. Esta declaración divina nos muestra que Dios no solo está en control de los enemigos de su pueblo, sino que, dado el caso, los usa para disciplinar a su pueblo y que, por tanto, no hay que temer sino a Él, siempre. Caso de los asirios que hemos estado estudiando. Dios usó a los asirios como vara contra Israel. Entonces no tenían que temer a los asirios, tenían que temerle a Dios, pero nunca entendieron esto. Dice Matthew Henry, el enemigo ha sido incapaz de destruir al pueblo de Dios. Esa es otra verdad. O sea, por mucho que el enemigo ha intentado destruir y sigue intentando destruir a los judíos, no puede. No puede. Y no va a poder. Versículos 14 al 16, creo que vamos terminando. El preso agobiado será libertado. Hay una canción por ahí. El preso será libertado. No morirá y tendrá su pan, ¿verdad? No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. A Sión, pueblo mío eres tú. ¿Cuál es el pueblo de Dios aquí mencionado? Sión. ¿Qué es Sión? Los judíos. Está claro, ¿no? Y extrapolar eso y decir, no, bueno, en realidad lo que quiere decir, claro, es que es la iglesia, pero no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A la iglesia judía? ¿Nos volvemos judíos todos? Esa es la respuesta. Muchos lo han entendido así. Error. Porque ya Pablo lo dice, de donde has salido, quédate donde estás. Quiere decir, que has salido del mundo gentil, sé gentil, si es que no vas a ser otra cosa. Gentiles redimidos, pero gentiles. ¿Quieres judío? Judío. Redimido, pero judío. ¿Que los dos sois de iglesia? Claro que sí, porque de los dos pueblos hizo uno. Pero las raíces de cada uno son las raíces de cada uno. Y mientras no haya nada pecaminoso ahí. Entonces, si un gentil se quiere hacer judío, se equivoca. Y si un judío se quiere gentilizar para así ser mayormente aceptado o así, también se equivoca. No hay ningún problema si un judío quiera seguir siendo judío y no hay ningún problema con eso. De la misma manera que un gentil tiene que ser lo que es. Porque si intenta ser otra cosa, ya no se está quedando ahí donde dice Pablo que tenemos que quedarnos, sino está intentando cambiar algo que en su vida que no es la voluntad de Dios.
No por ser judío eres más, ni por ser gentil eres menos, ni viceversa. No por ser hombre eres más, o por ser mujer eres menos, o viceversa. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Somos diferentes, pero tenemos el mismo valor. ¿Me explico? Las mujeres son más guapas, los hombres somos más feos. Las mujeres tienen pelo, los hombres cada vez menos. Excepto que de joven, ya veremos más adelante. Pero, o no. Si el Señor viene antes, hermano, ya no habrá problema. Yo le pido al Señor que en la eternidad yo tenga una buena cabellera, como tenía antes. Sí. Bueno, ahora en serio, hermano. Seguimos. Otra vez aquí vemos esto desde la perspectiva divina, que es eterna. Dios contempla la liberación final y completa de su pueblo, que tendrá lugar en el futuro, y eso será así porque solo Él tiene el poder para cometer dicha proeza. Y con esto acabamos. Escribe MacArthur, cito: Israel había sido el depositario infiel de la revelación divina, conforme Romanos 9, del 1 al 5, ahí lo podéis ver, pero el tiempo viene en el que Dios pondrá palabras en la boca de su remanente fiel en el futuro, al establecer el reino del Mesías en Sion sobre una tierra renovada. Amén. Así que hoy en día, por mucho que se esfuercen los ecologistas en salvar las ballenas, en ver caquita de lince por ahí, decir que hay linces cuando muchas veces son gatos, o cualquier cosa así, por mucho que se esfuercen, es en vano. Porque esto va a caer a plomo. Pero nosotros estaremos siempre con el Señor. Esa es la gran diferencia. Y Dios tiene el control de lo que Él ha creado, no el ser humano. Es blasfemo intentar guardar eso, cambio climático y todas esas tonterías, cuando en realidad Dios tiene el control de su creación. Lo demás es absurdo. Si quieren cambiar si quieren frenar el cambio climático, como dicen, que le digan al sol que no emita tanta radiación, por ejemplo, a ver si pueden hacer algo con el sol. El único que puede hacer algo con el sol es Dios, por ejemplo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la aposentó sobre los ríos. Salmo 24. Dios sabe cuidar de su creación. No sé si me explico. A lo que puedas, ensucia lo menos posible. Está bien todo eso. Pero Dios es quien realmente está en control. Amén. Os bendiga Dios.